En esta ocasión vamos a hablar sobre las generalidades sobre la integración de la carpeta de investigación sin detenido, conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Antes de empezar esta pequeña charla, quiero primeramente agradecer al Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas y muy especialmente al rector de esta Casa de Estudios, Gabriel Sarmiento, sobre todo por el espacio que me permitieron en este momento. Hablar de la carpeta de investigación sin detenido tiene determinadas características. A manera general podemos decir que para que se inicie una carpeta de investigación con detenido o sin detenido, necesitaremos primero de una noticia criminal. Esa noticia criminal puede ser de manera formal o informal. La manera formal se llevará a cabo mediante una denuncia o una querella, que para algunas instituciones, si no es que para la mayoría, se le reconoce a esto como requisitos de procedibilidad. La noticia criminal de manera informal la vamos a recibir a través de algunos anónimos, de algunas mantas, de algunas llamadas telefónicas o inclusive por internet. Eso es lo que se le conoce como una noticia criminal informal. Una vez que ya tenemos conocimiento de la noticia criminal por cualquiera de estos medios, lo que se tiene que hacer es dar inicio a la carpeta de investigación, empezando por un acuerdo de inicio, el cual debe contener, entre otros datos, asentar el lugar, la fecha y la hora de inicio de esta carpeta, así como las circunstancias que motivan el inicio. Este acuerdo también debe tener datos del remitente si es que lo hay, datos del denunciante o querellante, datos del denunciado si es que los tienen al alcance, si es que saben quién les cometió ese hecho. Y también tendremos que asentar el registro en un libro de gobierno. Puede tener más requisitos este acuerdo, pero bueno, a grandes rasgos estos son los más importantes. Una carpeta de investigación se va a iniciar siempre con detenido o sin detenido. Y esto tiene vital importancia por el término que tiene la representación social de integrar todo lo que es la carpeta de investigación. Hablar de la carpeta de investigación con detenido ya lo hicimos en otro momento y en otro espacio. Ahora nos corresponde hablar de la integración de la carpeta sin detenido. En la integración de la carpeta de investigación sin detenido, no va a ser posible examinar la legal detención, tampoco acordar la retención, toda vez de que no tenemos a ninguna persona detenida, ni tampoco tendremos la presión como ministerios públicos del plazo de 48 horas, ni mucho menos tendremos la necesidad de solicitar audiencia de control de la detención. Una vez que se ha presentado la denuncia, interviene lo que la doctrina le denomina la trilogía investigadora, la cual se compone por el Ministerio Público, por la policía, que en algunos lugares le llaman policía investigadora o policía ministerial, y la unidad de servicios periciales. Una vez que ya está integrada esta trilogía, va a proceder a buscar indicios para la integración de la carpeta de investigación,
para lo cual será necesario que el Ministerio Público gire oficio a la policía y a servicios periciales para que lo apoyen en la búsqueda de indicios. Es importante saber que si la policía tiene conocimientos en criminalística, en el manejo del lugar de los hechos y de la cadena de custodia, debe de empezar por eliminar las fuentes de peligro. Debe de proceder a acordonar y asegurar el lugar de los hechos para evitar que se contaminen los posibles indicios que se pudieran encontrar. Debe también buscar e identificar indicios. Debe fijar, levantar, embalar, asegurar y preservar el indicio. Lógico es que si la policía no contara con estos conocimientos, porque acordémonos que este nuevo sistema pues apenas se está iniciando, entonces en algunos estados de la República no les han dado realmente estos conocimientos a las policías. Entonces quien tendrá que llevar a cabo estas diligencias tendrá que ser directamente el Ministerio Público, apoyado por servicios periciales. Pero esto no quiere decir que la policía investigadora no contribuya de todas maneras a realizar algunas diligencias, como por ejemplo ya dijimos, a preservar el lugar de los hechos, o inclusive a identificar testigos presenciales de los mismos, o a interesados en el mismo hecho. Una vez que el Ministerio Público apoyado con la policía y servicios periciales ha recabado datos de prueba, él está en la posibilidad ahora de emitir alguna de las determinaciones siguientes. ¿Cuáles serán? ¿Será un archivo provisional? ¿O podrá tal vez emitir el acuerdo de un archivo definitivo? ¿O tal vez aplicar un criterio de oportunidad? ¿O bien solicitar la formulación de la imputación? ¿Cuándo se dice que debe de determinar un archivo provisional? Bueno, en primera instancia, el Ministerio Público está obligado a que una vez que ya realizó y recabó todos los datos de prueba, pues tendría que solicitar audiencia para la imputación, pero pudiera ser que una vez que realizó todas las diligencias que él considera necesarias, resulta que no tiene elementos suficientes para poder solicitar la formulación de la imputación. Entonces, mientras se allega de más datos de prueba, mientras esa carpeta de investigación la va a mandar a un archivo provisional. Ejemplo, el Ministerio Público le gira oficio de investigación a la policía para efecto de que se presente el denunciante o querellante y recabarle algunas documentales con las que se supone va a acreditar la propiedad del bien que le robaron. Y resulta que la policía investigadora rinde el informe al Ministerio Público diciéndole que no fue posible notificar a esta persona o presentarla aquí a las oficinas de la representación social porque salió de viaje y que le manifestaron las personas que ahí vivían que se tardaría medio año en regresar. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Como le falta todavía recabar esa entrevista, mientras dictará un archivo provisional. Y una vez que esta persona se presente, pues mandará a traer del archivo provisional la carpeta de investigación para seguirla integrando. También podrá determinar un archivo definitivo que procederá una vez que el Ministerio Público ha realizado
todas y cada una de las diligencias y que al final de cuentas se percata de que el hecho que se está investigando no constituye delito. O bien que se encuentra extinguida la responsabilidad penal por cualquiera de los medios, o que inclusive el delito ya ha prescrito. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues simplemente dictar un archivo definitivo. Asimismo, también podrá dictaminar un criterio de oportunidad cuando él considere, con aprobación de la Procuraduría, de que la pena es innecesaria. Por ejemplo, cuando se comete un delito de los mínimos, de los que tienen, a manera de ejemplo, señalada una pena económica o una pena alternativa. Entonces podrá determinar un criterio de oportunidad, porque la pena se vuelve de alguna manera innecesaria. O bien, cuando se cometió un delito menor y que el sujeto no es un servidor público. Finalmente, también podrá determinar o solicitar la formulación de la imputación. ¿Cuándo será esto? Cuando el Ministerio Público, una vez que recabó todos los datos de prueba, considera que hay elementos necesarios para integrar el hecho y la probable comisión o participación de un sujeto en este hecho. Una vez que el Ministerio Público haya integrado la carpeta de investigación, promoverá el ejercicio de la acción penal, solicitando al juez de control audiencia privada para el libramiento de la orden de aprehensión o lo que proceda. Es decir, conforme a la Ley Procesal del Estado de México, dice que procederá la orden de aprehensión para delitos de prisión preventiva oficiosa y para delitos graves. Es decir, si no estamos en ninguna de esas dos hipótesis, el Ministerio Público no debe solicitar orden de aprehensión, sino podría decirle al juez de control que mandara citar a esta persona para que compareciera a la audiencia para hacerle la imputación. Y luego sigue manifestando la ley. Bueno, también podrá también solicitar el Ministerio Público una orden de aprehensión, aunque no nos encontremos en estas dos hipótesis, pero siempre y cuando el delito esté sancionado con pena privativa de la libertad. Y que además la representación social acredite ante el juez que si le mandan un citatorio, esta persona no se va a presentar, se va a sustraer de la acción de la justicia y que sería difícil la comparecencia de esta persona. Cuando, por ejemplo, algunos nacionales se van a trabajar a los Estados Unidos y en fin de año regresan a su lugar de origen, con la idea de que a los pocos meses van a regresar nuevamente a los Estados Unidos. Pero en ese lapso que están aquí en México, como traen dinero, digamos que su comportamiento en algunas ocasiones deja mucho que desear y pudieran cometer un ilícito en ese intermedio. Entonces, cuando el Ministerio Público los manda citar o se enteran ellos que hay una investigación en su contra, lo primero que van a hacer es que se van a querer regresar inmediatamente al país vecino y se van a sustraer a la acción de la justicia. Entonces, si el Ministerio Público logra acreditar eso, porque ya en otras ocasiones estas personas han hecho lo mismo,
entonces casi es seguro que que el juez obsequie una orden de aprehensión en lugar de un citatorio u orden de comparecencia. Una vez que el juez obsequie la orden de aprehensión, el Ministerio Público ordenará a la policía investigadora la aprehensión de dicha persona para que sea puesta inmediatamente del juez y él pueda proceder a formularle la imputación. Aquí quiero hacer la aclaración de que no se va a llevar a cabo la audiencia llamada audiencia de control de la detención. ¿Por qué? Porque esta persona no fue detenida en flagrancia, sino que fue puesta a disposición mediante un citatorio, una orden de aprehensión, o inclusive pudo ella haber comparecido voluntariamente ante la presencia del juez. En esta audiencia de formulación de la imputación, el juez le hará saber los derechos constitucionales y procesales al detenido. Dentro de estos derechos, pues le va a decir que tiene derecho a designar un abogado particular o en su defecto se le nombrará un defensor público. Y concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el hecho delictuoso que se le imputa a este sujeto. Cuando el Ministerio Público haga esa imputación, pues deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el delito. En esta misma audiencia, el Ministerio Público deberá solicitar la vinculación a proceso, así como la aplicación de medidas cautelares, ya sean personales o reales procedentes. Es decir, le va a solicitar al juez de control que le fije una medida cautelar consistente, por ejemplo, en prisión, o que le fije una cantidad económica para el efecto de que tenga derecho a gozar de su libertad provisional. En esta misma diligencia, el juez deberá señalar dentro de las 72 o 144 horas, según el caso, día y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso. Una vez formulada la imputación, se le preguntará al indiciado si entiende los hechos que la sustentan y si es su deseo contestar al cargo, rindiendo en ese acto su declaración. Esto es a lo que anteriormente conocíamos como declaración preparatoria. O inclusive pueda abstenerse de contestar esa imputación. O también pudiera ser que en este momento el detenido o su abogado pidieran la duplicidad del plazo constitucional, es decir, 144 horas. Aquí es importante señalar lo siguiente. Conforme a la ley procesal del Estado de México, cuando el abogado defensor o el imputado solicitan la duplicidad del término, es con la finalidad de que ofrezcan datos de prueba, pero estos datos de prueba tendrán que presentarlos ante el Ministerio Público que está o que integró la carpeta de investigación y no ante el órgano jurisdiccional donde se está llevando a cabo la audiencia. Para el caso de que no se dicte auto de vinculación a proceso, se dejarán sin efecto las medidas cautelares personales o reales que se hubieran dictado. Es decir, si el Ministerio Público había solicitado que se le fijara una fianza, pero no se le dictó auto de vinculación a proceso, pues tendrán que regresarle esa fianza o bien dejarlo en libertad si es que le habían dictado prisión. La negativa del auto de vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y funde
y formule nuevamente la imputación dentro de los 6 meses siguientes a que se le haya notificado esta resolución. Si el Ministerio Público no formula la imputación dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se le negó el auto de vinculación a proceso, el asunto se sobreseerá, poniendo fin al proceso e inhibiendo una nueva persecución penal por el mismo hecho, cesando las consecuencias de todas las medidas cautelares que se hubieran dictado y adquiriendo la calidad de cosa juzgada. Es decir, si el Ministerio Público no vuelve a formular imputación dentro de los 6 meses siguientes, va a traer como consecuencia que el sujeto que supuestamente cometió el hecho quede impune. Quede impune por una negligencia de la representación social. ¿Y qué va a acarrear como esto? Pues una impunidad. Fíjense cómo aquí resulta que el asunto se va a sobreseer y ya no se va a poder perseguir nuevamente por este hecho. Y eso que el delito aún no ha prescrito, pero no se siguen aquí las reglas de la prescripción del delito, sino que se dice que al Ministerio Público le prescribió la acción persecutoria, que son 6 meses, para que vuelva a pedir audiencia para imputación, y como no lo hizo dentro de ese término, pues le prescribió. La audiencia para resolver la vinculación a proceso deberá celebrarse dentro de las 72 horas o 144 horas, según si se pidió o no la duplicidad del plazo, a partir de que fue puesto a disposición el imputado o compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Dictado el auto de vinculación a proceso, el juez fijará un plazo al Ministerio Público para que cierre la investigación, tomando en cuenta la naturaleza y complejidad del mismo, sin que pueda ser superior a 2 meses si el delito está sancionado con pena privativa de la libertad, o 6 meses si excede de este tiempo. Una vez cerrada la investigación, el Ministerio Público, dentro de los 10 días, deberá solicitar el sobreseimiento de la causa, pedir la suspensión del proceso o formular acusación. Claro que cualquiera de estas 3 hipótesis, el Ministerio Público deberá de decidirse por una, pero no se va a decidir de acuerdo a lo que él considere que le conviene, sino que deberá tomar una decisión de acuerdo a lo que haya en la carpeta de investigación. Y así decimos que el Ministerio Público deberá solicitar el sobreseimiento de la causa, por ejemplo, cuando considere que no se cuenta con los elementos suficientes para fundamentar la acusación. Recordemos nosotros que para formular la imputación, el Ministerio Público tenía determinados datos de prueba. La defensa también ofreció determinados datos de prueba y se dictó auto de vinculación. Pero, de todos modos, la etapa de investigación aún no termina. Por eso el juez les da un plazo razonable del que ya les comenté para que se cierre la investigación. Y pudiera ser que dentro de ese plazo, 2 meses o hasta 6 meses, la defensa ofrezca más datos de prueba antes de que se cierre la investigación, con lo cual eche abajo los datos de prueba que tenía el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, ante esa circunstancia, lo que debe de hacer es solicitar el sobreseimiento de la causa, porque los datos que tenía antes para acusar al detenido, pues desaparecieron, se desvanecieron.
También el Ministerio Público podrá solicitar el sobreseimiento de la causa cuando una ley posterior suprima el tipo penal. Es decir, cuando se hizo la imputación, el delito existía, estaba vigente. Pero días después, probablemente se deroga este tipo penal, este artículo. Por lo tanto, este delito ya no existe, entonces se tendrá que desistir del sobreseimiento. Otro ejemplo por el cual se solicita el sobreseimiento puede ser porque esté extinguida la pretensión punitiva, entre otros. ¿Cuándo se debe de pedir la suspensión del proceso? Bueno, la representación social solicitará la suspensión del proceso cuando se declare al imputado sustraído a la acción de la justicia. Ejemplo, el Ministerio Público, cuando le hizo la imputación a esta persona, el juez le dictó una medida cautelar consistente en que exhibiera la cantidad de 20,000 pesos para que tuviera derecho a la libertad provisional. Y resulta que una vez que ya obtuvo la libertad provisional, este sujeto se sustrae a la acción de la justicia. Entonces, enterado el Ministerio Público de esta situación, pedirá que el proceso se suspenda mientras se gira una nueva orden de reaprehensión, se captura a este sujeto y se somete nuevamente al proceso para continuar con el mismo. También se pedirá suspensión del proceso cuando después de cometido el delito, el imputado sufra un trastorno mental transitorio. ¿Y por qué suspensión del proceso? Porque una vez que se supere este trastorno transitorio, se continuará con el proceso normal. ¿Cuándo se debe formular acusación? Bueno, en este caso el Ministerio Público formulará la acusación cuando tenga elementos suficientes dentro de la carpeta de investigación que acredite el hecho, la comisión o participación de este sujeto. Una vez formulada la acusación por el fiscal, el juez de la causa dictará un auto donde se mande notificar a las partes el contenido de la misma. O sea, se mande notificar al imputado y se mande notificar al ofendido o a la víctima. Y dentro de este mismo auto se citará a la audiencia intermedia. Y con esto damos por terminada las generalidades de la carpeta de investigación sin detenido. Muchas gracias por su atención.